Le puse como título a esta enseñanza: ya no somos más esclavos del pecado. Quisiera compartir la palabra que se encuentra en 2 Corintios 5:14 y nos dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nos dice en esta palabra: porque el amor de Cristo nos impulsa, nos constriñe. Que si uno, Cristo, murió por todos, entonces todos morimos. Y si Jesucristo murió por nosotros, todo lo que estamos en Él, estamos muertos al pecado. Y si hemos muerto, pues tenemos que estar muertos al pecado y vivos para la justicia. Alabado sea nuestro eterno Dios Todopoderoso en esta hora. Alabo y exalto su santo nombre, porque pagó el precio en la cruz del Calvario por todos nosotros. En Romanos 6:6 nos dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más al pecado. No podemos seguir siendo esclavos del pecado y decir que estamos en Cristo. Eso es falso. Cuando estamos en Cristo, ya no somos esclavos del pecado. Ya pasamos a ser de Cristo. En Gálatas 4:7 nos dice así: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No puede ser que digamos que estamos en Cristo y aún estamos errando al blanco. Romanos 6:7 nos dice así: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya estamos liberados del poder del pecado. Y en Romanos 6:10 continúa diciendo: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Este es el verdadero mensaje que hoy en día tenemos que estar predicando en este tiempo. Que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitó nuestro pecado. Esto ya quedó en el pasado. Ahora vivamos el presente. Nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo y fuimos resucitados juntamente con Él. Hay perdón de pecados a todos nosotros. Todo lo que somos hijos del Eterno, huiremos de la impiedad y de los malos deseos. Cada día estamos siendo renovados. Cada día es una batalla constante en contra del yo, en contra de la carne. Como dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La santificación de Pablo es una batalla constante en contra del yo.
Imagínense cómo el apóstol Pablo luchaba en contra la voluntad de su deseo, la voluntad de la carne. Seguramente diariamente chocaba con la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Pero en lugar de dejarse llevar por sus inclinaciones hacia la voluntad de Dios, se dejaba llevar por la voluntad de Dios, sin importarle cuánto mortificara su propia naturaleza. Y déjame decirte algo, cuando más tú mortificas tu carne, la haces morir cada día. Por eso el apóstol Pablo dijo, cada día muero. Y cuando nos sumergimos en Cristo, morimos a la carne y vivimos en el Espíritu. Hacemos morir las obras de la carne y somos santificados en Cristo. Todo nuestro ser es transformado. Nuestra lengua, nuestra boca, nuestra lengua es santificada, nuestra boca es convertida. Todo nuestro ser está en Cristo. Solo hablamos palabras que dan vida. Hablamos de la bondad de Dios, glorificando su santo nombre. Usted y yo tenemos victoria sobre el pecado. Alabado sea nuestro Dios. En un momento dado, a mí se me presentó una oferta para pecar. Y llevé días pensando, porque muchas veces es difícil luchar con esta carne, con este yo. Tenemos que estar peleando la batalla. Y este espíritu mismo me ayudó. Y terminé no haciendo, porque el espíritu que mora en mí no me permitió llegar a cometer el pecado. Doy gracias a Dios por eso. No me permitió errar al blanco, porque si nosotros estamos en Cristo no podemos seguir errando al blanco. Porque nuestro Dios es un Dios celoso, que nos ama, que nos guarda, que nos libra de toda fuerza del mal. Porque creo que si llegaba a cometer ese pecado, si le daba el gusto a mi carne, si me dejaba llevar por mi concupiscencia, por la fuerza del mal, eso sería muy malo para mí. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que sembrare, eso cosechará. Entonces, si siembro mal, cosecharé mal. Es dejarnos llevar por nuestra concupiscencia. Entonces, en estos tiempos, si nos dejamos llevar por nuestra concupiscencia, vamos a sembrar otra vez lo que es, o sea que cosecharemos otra vez lo que sembramos aquí, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, y lo que ahora sembramos en la carne, cosecharemos en la carne. En Romanos 6:15 nos dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera.
Si estamos en Cristo, de ninguna manera podemos cometer errores, pero no son los pecados que ya fueron destruidos. No podemos seguir en lo que ya fue destruido. Ya no podemos seguir con eso que ya fue destruido. Alabado sea nuestro Dios. La manera de ser justos tú y yo es cuando nos sujetamos a Cristo, a su voluntad. En nuestra vida se tiene que ver que somos justos, hechos perfectos. En Hebreos 12:23 nos dice así: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en las cuales en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los justos hechos perfectos. Entonces en Cristo somos justos hechos perfectos. Y en Romanos 6:17 nos dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El apóstol Pablo aquí le está diciendo a sus discípulos: ustedes eran esclavos del pecado. El que está en Cristo no puede seguir siendo esclavo del pecado. No, mis hermanos. Eso es una distorsión del verdadero mensaje de la gracia. Aquí ya está en tiempo pasado. Eran esclavos del pecado. Y dice que eran esclavos del pecado, pero han obedecido de corazón. Ahí nos hacemos libres del pecado, cuando obedecemos de corazón. En Colosenses 3:1 nos dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Ocupemos la mente en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque ya todos hemos muerto juntamente con Cristo y nuestra vida está escondida en Cristo. Esto es una realidad y es por la fe en la palabra del Eterno, en el Evangelio. La justicia se revela por fe y para fe. Debemos creer en lo que está escrito y hacer lo que debemos de hacer. Caminar con fe, creyendo que todo lo que está en la palabra es verdad. Una vez libertados del pecado, hemos sido hechos servidores de la justicia. En Romanos 10:17 nos dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces somos hombres y mujeres que por la fe han tenido un cambio rotundo en sus vidas y ya no son esclavos del pecado, sino siervos de la justicia. Y esta victoria ya está garantizada. Entonces tenemos que creerlo. Garantizada en Cristo Jesús, el resucitado. Colosenses 3:4 nos dice así: con Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Solo con Cristo, que es el poder y la sabiduría de Dios, ya no andamos en oscuridad y en tinieblas.
Y en Colosenses 3:10 continúa diciendo, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. La imagen en este tiempo es Cristo en nosotros. Ser como Cristo. Cuando Adán pecó, el primer Adán, esa imagen, cuando fue echado del Edén, esa era la imagen del primer Adán. Pero todo lo que Jesucristo hizo por nosotros es para que recuperemos la imagen. El segundo Adán nos hace recuperar la imagen en Cristo. Alabado sea nuestro Todopoderoso. Hebreos 12:2 nos dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en Romanos 6:14 nos dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Los que están bajo la gracia, el pecado ya no tiene dominio sobre ellos. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. En Primera de Juan 5:4 nos dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que nace de Dios vence al mundo, y todo es por la fe. Somos lo que la palabra dice que somos. Tenemos lo que la palabra dice que tenemos. Entonces, tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestro yo, y tenemos que dejar que Cristo gobierne nuestra vida. Si hoy en día hablan más del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, si habláramos más del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, si hablaran más de lo que fue consumado, entonces habría más éxito de lograr que las personas se aparten de toda fuerza del mal, de toda fuerza contraria, y adorare más a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: yo no predico otra cosa sino a Cristo crucificado. Debemos de comprender la profundidad de la pasión de nuestro Rey, de que nosotros seamos como Él. También el apóstol Pablo predicaba de la gracia. Él quería que seamos como Él. Eso, lo que Él quería con nosotros, lo que Él quiere con nosotros. Que nosotros podamos ser como Él, santos, sin mancha, irreprensibles. Jesucristo es el que quita el pecado del mundo. El Espíritu de Dios en nosotros es el que hace las obras. El Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad. Mientras usted y yo estamos unidos a Cristo, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice: separado de mí, nada podéis hacer. En Juan 15:5 nos dice así: yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que confía en su propia fuerza está descalificado. En su propia fuerza no puede estar firme. Pero el que confía en Cristo, su victoria está garantizada. Hemos pasado de ser siervos del pecado a esclavos de la justicia, justificados por Cristo. En Romanos 3:24 nos dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Segunda de Pedro 1:4 nos dice así: mediante ella se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser ustedes participantes de la naturaleza divina, después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Así como el pecado no tuvo nada que ver con Cristo, así tiene que ser con nosotros. Efesios 2:1 nos dice así: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Fíjense que ahí está hablando en tiempo pasado. El apóstol Pablo estaba hablando a sus discípulos. Eso éramos, como dice ahí, pero ya no somos. Eso es necesario predicar este mensaje, que ya no somos esclavos del pecado. Solo así podremos ver vidas cambiadas, vidas transformadas en Cristo Jesús. En Romanos 6:20 nos dice así: porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Pero, ¿qué beneficio obtenían entonces de aquella conducta de la que ahora se avergüenzan? Porque esa conducta lleva a la muerte. Esa conducta era lo que llevaba a la muerte. Pero ahora en Cristo Jesús somos libres, justificados por Cristo. En Romanos 6:19 nos dice así: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces ahora presentamos nuestros miembros para servir a la justicia. Una vida en el Espíritu que culmina en la vida eterna. En Romanos 6:23 nos dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Y segunda de Corintios 5:18 nos dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos reconcilió consigo mismo. Dios nos reconcilió consigo mismo.
Y continúa diciendo en el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta palabra es la que debemos transmitir, la palabra de la reconciliación. El primer Adán no pudo con el pecado porque no tenía el Espíritu de Dios. Pero hoy en día nosotros tenemos ese Espíritu. Derramó en nosotros ese Espíritu vivificante. Y si despertamos y vivimos en Cristo, ya no andaremos en tinieblas, andaremos en luz. Nos movemos con este Espíritu vivificante. Y toda la obra del mal se va, toda fuerza del mal se va. Porque este Espíritu en nosotros todo lo puede. Porque el Señor mismo nos dice así: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Este Espíritu de Dios es el que nos da poder para vencer en todas las áreas de nuestra vida. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso por esta palabra. Y en Hechos 1:8, así nos dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios por eso. Gloria a nuestro eterno Dios Todopoderoso. Y hasta aquí esta pequeña enseñanza que quería compartir con mis amados de este ministerio en este día. Paz y gracia.